Buenas, estimados estudiantes. Bueno, primero que nada, saludarles. La idea de esta cápsula es poder revisar lo que fue nuestro test número 1 y así puedan ustedes tener, ¿no es cierto?, una suerte de pauta de corrección de las mismas preguntas. Entonces, primero contarles, ¿no es cierto?, que la sentencia, que era el objetivo, ¿no es cierto?, de este test, decía relación con un ámbito en donde el demandante al banco que habría cobrado 3 cheques, ¿no es cierto?, de un monto alto, lo habría hecho supuestamente bajo la condición para el demandante de tratarse de cheques que eran falsificados en sus firmas. Sin embargo, el banco, al defenderse en esta acción judicial, habría advertido de que la firma no era visiblemente disconforme, que es el requisito para el cual, ¿no es cierto?, se le podría, por medio del cual se le podría culpar o responsabilizar al banco. Sin embargo, el demandante, ¿no es cierto?, fue más allá, el cuentacorrentista, e indicó que el banco, ¿no es cierto?, no había hecho el llamado de costumbre y de rigor que se hace con montos altos respecto al que lo que hace el cajero es advertirle al ejecutivo y el ejecutivo llama al cliente. Esto es algo común, ¿ah? Que todavía existe. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Toma este argumento la Corte de Apelaciones y accede a él y dice que aquí hay una costumbre mercantil que no fue cumplida entonces por parte del banco, que habitualmente, y esto cualquiera que, ¿no es cierto?, que ha tenido cheques, cuenta corriente, sabe de qué se trata este punto. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones no, por así decirlo, accede a esta fórmula bajo un contexto, ¿no es cierto?, de un hecho público y notorio prácticamente, pero sin que haya sido eso, ¿no es cierto?, resuelto específicamente así en función de una pretensión procesal. Y entonces ahí donde dice, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, ya conociendo este recurso de casación, de que eso no era correcto y que en definitiva esto no habría sido ni siquiera base de la pretensión de la parte, en tanto elevar, ¿no es cierto?, esto a una condición de costumbre mercantil, como lo adoptó la Corte de Apelaciones, y entonces revoca el fallo y no da lugar a la misma, ¿no es cierto?, para efectos de lo que el cuenta correntista buscaba y responsabilizar al banco. Este era el meollo, ¿no es cierto?, de la sentencia, ¿cierto? Ahora, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, digamos, que es la costumbre mercantil, básicamente. Desde ahí hicimos algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, de acuerdo a lo estudiado, y consideren, estimados, que para los efectos de este test, lo que buscábamos era solo hacer, ¿no es cierto?, una revisión de la unidad 1, ¿sí? Entonces, teníamos que centrarnos en ello. De acuerdo a lo estudiado, ¿se puede extraer de la sentencia un criterio objetivo, subjetivo o mixto, conforme a la tendencia que hoy se estudia en materia de derecho comercial? Aquí, la verdad es que podrían ustedes haber advertido algunas consideraciones. Como tenían código a la vista, algunos fueron más allá y llegaron, ¿no es cierto?, a la revisión del artículo tercero, número 10, por ejemplo, y consideraron que objetivamente ese era un acto comercial, por tratarse de una operación de cheques, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto?, otros fueron por un ámbito, ¿no es cierto?, subjetivo, en el entendido de plantear que en realidad lo que allí corresponde es que como el banco, ¿no es cierto?, tiene una actividad de comercio, entonces dijeron algunos, esto es un criterio subjetivo y en función de ese banco empresa, entonces habría allí un acto mercantil, ¿sí? Sin embargo, dentro de nuestro estudio y el análisis que nosotros hicimos dentro de lo que estudiamos, dijimos que para empezar esto no era un hecho pacífico, pero claramente lo que sí aseveramos y advertimos en su oportunidad cuando hablamos sobre las generalidades del derecho comercial y revisamos, ¿no es cierto?, las tendencias del derecho comercial en este sentido, y ahí analizamos, ¿no es cierto?, lo que era este criterio objetivo y el criterio subjetivo, y luego fuimos al sistema mixto. Allí dijimos, ¿no es cierto?, que en realidad este criterio subjetivo y objetivo resultan impracticables. Ya surgió esta teoría para el derecho
comercial actual, y desde esa dinámica es la pregunta, y entonces el derecho de los actos mercantiles y de los negocios y de los comerciales se ha visto implícito, ¿no es cierto?, en un sistema bastante mixto. Algunos fueron más allá y explicaron que efectivamente esto correspondía, ¿no es cierto?, a un acto mercantil mixto y de alguna manera plantearon que la tendencia del derecho comercial era mixto, sobre todo en este hecho, porque para el banco es un acto comercial, pero no necesariamente para el cuenta correntista, que puede ser un acto civil, ¿sí? La verdad es que cualquiera de estas explicaciones que se me hubiese dado del punto de vista objetivo, subjetivo, mixto, era válido, pero siempre sustentado, ¿no es cierto?, en lo que nosotros analizamos, en nuestras láminas. Es más, podríase decirle que la lámina 12, 13 y 14, ¿no es cierto?, de nuestra PPT sobre generalidades del derecho comercial, abarcamos y enunciamos esto. Una explicación del criterio objetivo, subjetivo o mixto respecto, ¿no es cierto?, de lo que era el cuenta correntista, la operación de cheques y el banco, ese es el análisis que buscábamos, ¿sí? Entonces, 10 puntos para quien me hubiese dado un contexto completo del acto o del ámbito de la tendencia del derecho comercial en el ámbito como criterio objetivo o subjetivo o mixto. Y analizado, por cierto, de acuerdo a lo que hemos visto en clases. Entonces, estimados, yo dejé puntaje completo, incluso cuando me hubiesen dicho que este se guiaba por un criterio objetivo o subjetivo o mixto, si había una explicación, ¿no es cierto?, dada desde esta dinámica de las personas intervinientes aquí, cuenta correntista, banco, del acto mismo, la operación del cheque, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no es cierto?, haber explicado el criterio que estaba aquí en juego. Si lo queremos ver, ¿no es cierto?, como la respuesta ideal del punto de vista de la tendencia del derecho comercial, hubiésemos buscado, ¿no es cierto?, la explicación del acto mixto como tal, de acuerdo a la tendencia que hoy día existe en el ámbito del derecho comercial. Muy bien. Sin haber entrado en los actos mercantiles que nosotros hemos analizado ahora ya después del test, ¿no es cierto?, en lo que refiere el artículo 3º. Antes, esto es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la tendencia que hoy se estudia en materia de derecho comercial, como lo decía el enunciado de la pregunta. Bien. La segunda pregunta dice, relaciona al menos una de las características del derecho comercial que pueda pugnar o colaborar con el análisis que se practica en la sentencia. Y aquí se pedía que se explicase brevemente. Entonces, allí lo que buscábamos, ¿no es cierto?, era que alguna de las características del derecho comercial, básicamente, ya sea la flexibilidad, la buena fe, la evolución constante, la expansión, la tendencia a la universalidad o el hecho, ¿no es cierto?, de un aspecto consuetudinario que tiene el ámbito del derecho comercial, era la base para comenzar, ¿no es cierto?, un análisis desde el punto de vista de cualquiera de estas características en relación a nuestra sentencia, en análisis. Claramente, ¿no es cierto?, podrían haber sido y podrían haberse ido, ¿no es cierto?, por el ámbito, por ejemplo, y muchos lo abordaron, ¿ah?, desde el punto de vista de la buena fe, y eso estaba correcto, ¿ah? No, eso era una buena idea, digamos, de poder advertir desde la buena fe, ¿no es cierto?, como característica del derecho comercial, lo que aquí pudiesen ustedes haber agregado como una pugna o colaboración con lo que refiere esta sentencia. Algunos lo plantearon, ¿no es cierto?, como colaboración con la sentencia. ¿Y de qué sentido? Y eso está muy bien, porque la buena fe, ¿no es cierto?, subyace en todo contrato, materia civil, materia comercial, está detrás de todo contrato. Aquí, ¿no es cierto?, la necesidad esencial para poder prescindir, ¿no es cierto?, de un excesivo formalismo en el ámbito del derecho comercial, consiste, ¿no es cierto?, en la intención de que el contrato se cumpla. Eso es lo que implica la buena fe. Y, ¿no es cierto?, la idea de esa intención de que se cumpla ese contrato, ¿no es cierto?, era la consideración de quizás del cuenta correntista, pudiésemos haberlo analizado desde allí, ¿no es cierto?, para los efectos de determinar que en relación a ello, ¿no es cierto?, lo que tendría que haber ocurrido es que el banco, ¿no es cierto?, hubiese cumplido
con esa fórmula de ese contrato frente a algo que comúnmente hacía, ¿sí? Otra alternativa era hablar derechamente de la flexibilidad, ¿sí? Y la flexibilidad, ¿no es cierto?, es hacer un uso restringido del formalismo, dado que es un derecho tremendamente consensual, el derecho comercial, ¿sí? Se caracteriza por una sencillez y simplicidad este derecho comercial. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la mayoría de estos contratos mercantiles, ¿no es cierto?, que son de carácter consensual y que yo le he dicho y se los planteé en clases, no es necesario que un contrato exista por escrito para entender cuáles son, ¿no es cierto?, las obligaciones y derechos que nacen de ese acuerdo, ¿sí? Y por lo tanto, la flexibilidad sí es, ¿no es cierto?, una gran característica que puede ayudar al cuentacorrentista en esta causa, en esa pretensión, ¿sí? Ahora, por otra parte, ¿no es cierto?, la condición de buena fe también puede colaborar, ¿no es cierto?, con el banco, dado que el banco de buena fe cumple también con lo que son sus obligaciones y que están puestas allí estrictamente por la ley, ¿sí? Entonces, la flexibilidad y la buena fe eran características bien válidas para poder ocupar aquí como pugna o como colaboración con la sentencia, dependiendo desde la parte que ustedes pudieron haber hecho el análisis. No pedíamos en la pregunta que el análisis lo tengan que hacer estrictamente, ¿no es cierto?, respecto del cuenta correntista o del banco, podría haber sido de las dos. Básicamente, lo que buscábamos, ¿no es cierto?, con la pregunta era el manejo que tenían ustedes, ¿no es cierto?, sobre las características del derecho comercial en relación a la sentencia. En cuanto a la evolución constante y la expansión del derecho comercial, la verdad es que esto, ¿no es cierto?, claramente desde el punto de vista bancario no necesariamente es un tema, ¿no es cierto?, relevante, ¿sí? Así que no era necesario que eso, ¿no es cierto?, lo hubiesen evaluado. Del punto de vista de la tendencia a la universalidad, esto de que en todas partes, ¿no es cierto?, y sobre todo que no reconoce fronteras el derecho comercial, tampoco es válido, ¿no es cierto?, poder ocuparlo aquí porque estamos refiriendo a bancos en Chile y es un banco comercial, ¿no es cierto?, de un caso que ocurrió en Chile. Entonces, y el ámbito consuetudinario sí podría haber sido, ¿no es cierto?, también ocupado como característica, ¿no es cierto?, para este caso y haber dicho desde allí, ¿no es cierto?, que este derecho comercial que es consuetudinario y en lo que concierne, ¿no es cierto?, el caso chileno, la costumbre mercantil es una fuente del derecho, lo que en el plano internacional adquiere también una tremenda relevancia, y aquí poder haber dicho, ¿no es cierto?, que dado aquello, no solo es por ley que se aplica, ¿no es cierto?, la costumbre, sino que en silencio de ella. ¿Cómo podría haber pugnado, ¿no es cierto?, en este sentido, el ámbito, ¿no es cierto?, de la sentencia? Quizás desde el punto de vista, ¿no es cierto?, quizás del banco, inclusive, y haber advertido desde allí que como sí existe ley, y sí la ley dice que el banco es responsable en el evento, ¿no es cierto?, en que la firma haya sido calificada como disconforme, lo que en los hechos no ocurrió, de acuerdo a lo relata la sentencia, en este caso, existiendo ley expresa, no podría, ¿no es cierto?, la costumbre ir contra la ley. Podría haberse dicho una consideración como esta respecto a esta última característica que era lo de consuetudinario. Pero en principio, estimados, para esta segunda pregunta era la flexibilidad y la buena fe, las características que mayormente calzaban con el ámbito de la sentencia en análisis. Respecto de la tercera pregunta, en donde se indica, bajo su concepto, qué requisitos de la costumbre mercantil estarían cumplidos según la Corte de Apelaciones en su fallo, que ahora es revocado por la Corte Suprema. Y aquí, ¿no es cierto?, el análisis claramente tenía que ver con los requisitos, ¿no es cierto?, que están dados por la uniformidad, la publicidad, la generalidad en la ejecución, eh, hechos que son generalmente ejecutados en el territorio de la República, en una determinada localidad de ella, y la reiteración en el tiempo. Muchos se fueron al artículo cuarto del código. La verdad es que el código en este ámbito, dado que estamos preguntando la unidad uno, no era tan relevante, pero muchos ocuparon, está bien, y desde este punto de vista, ¿no es cierto? Ahora el análisis es respecto de cuál de ellos. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, es bajo su concepto, dice, el de usted, como estudiante,
¿Cree usted que la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, habría entendido que esos requisitos se podrían haber cumplido? Entonces, si vamos a la uniformidad como requisito, ¿no es cierto?, para la costumbre mercantil, pudiésemos decir, ¿no es cierto?, de que allí pudiese existir en alguna medida, ¿no es cierto?, el cumplimiento de este requisito, ¿sí? Una misma conducta en el tiempo. Y claramente el banco, como lo hemos advertido, ¿no es cierto? Y así lo dijo también la Corte, y así lo decía el cuentacorrentista, la Corte de Apelaciones y el cuentacorrentista plantearon un hecho de esta naturaleza, en que es común que el banco llame y diga, ¿no es cierto?, el mismo cajero, el ejecutivo y el ejecutivo del cuentacorrentista, advierta el cobro de cheques, ¿no es cierto?, por una persona, ¿no es cierto?, con un monto alto y desde allí poder, ¿no es cierto?, hacer una suerte de suspensión o una advertencia respecto de cheques que se están tratando de cobrar por caja, ¿sí? Esto no ocurre y, por así decirlo, aquí habría un requisito que era claro, de acuerdo a la Corte quizás, ¿no es cierto?, que era la uniformidad de esa conducta que se mantenía en el tiempo por respecto de los bancos comerciales, que si bien no está escrito en la ley de cuentas corrientes, es algo que comúnmente cumplen los bancos. Y eso es lo que, ¿no es cierto?, podríamos establecer como un requisito que podríamos hacerle un check de ese punto de vista, de la reiteración de esa conducta. Del punto de vista de la publicidad, ¿no es cierto?, es que esto sea conocido por la comunidad. Y como he vuelto, les he dicho desde un principio, aquí la Corte de Apelaciones no es ajena a esa realidad. Cualquiera que pueda tener una cuenta corriente y haya tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de girar cheques, hoy día cada vez más escasa, digamos, esa consideración, pero claramente desde la Corte y desde ese ámbito, ¿no es cierto?, se apreció algo que es conocido por la comunidad. El cobro de cheques y sobre todo en cifras altas es común, ¿no es cierto?, que esa conducta ocurra en tanto que el banco llame al cuenta correntista, ¿sí? Entonces tendríamos la uniformidad por la reiteración de la conducta, la publicidad, porque es un hecho conocido por la comunidad. Podríamos decir que es un hecho notorio, público y notorio. Y el tercer requisito es que sea una generalidad en la ejecución, generalmente ejecutados, ¿no es cierto?, en todo Chile, no necesariamente ni siquiera en esa localidad, ¿no es cierto?, o en esa ciudad donde tiene ocurrencia este hecho, es en todo Chile donde pasa esto. Todos los bancos hacen en general esta conducta. Es más, el cuarto requisito de la costumbre mercantil en análisis es la reiteración en el tiempo, ¿sí? Y la repetición de este hecho en forma constante hace apreciar bajo el criterio de un tribunal la concurrencia entonces de este requisito para efectos de que se cumpla lo que se consideró como costumbre mercantil. Entonces, estimados, podrían haber sido todos, ¿sí? Derechamente, para lo que es la respuesta a esta pregunta. Y el análisis, ¿no es cierto?, es el que acabamos de dar, ¿sí? 20 puntos por una pregunta completa, explicando cada uno de los requisitos y el porqué de su cumplimiento de acuerdo a su concepto para lo que entendió la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Y tampoco dejé de dar puntaje en este sentido, ¿no es cierto?, a aquellos que establecieron al menos parte, ¿no es cierto?, de esta respuesta. La última pregunta dice, en razón de la doctrina alemana sobre el tráfico en masas, ¿bajo qué elementos o características de la misma podría haber tenido éxito el demandado cuenta correntista? Aquí básicamente, estimados, había que irse a nuestro PPT, en donde analizamos sobre las generalidades del derecho comercial y ya lo vimos esto, ¿no es cierto?, en la lámina 16 de nuestro PPT y hablamos sobre ensayos modernos sobre la mercantilidad. Y ahí hablamos de la doctrina alemana y el tráfico en masas. Y las características de esta doctrina están en primer lugar en la reducción de las formalidades, ¿sí? Y circunscribirlo poco a poco a contratos tipo, esquemas, ¿sí?
y predominio de la costumbre como elemento interpretativo de estas operaciones. Con ello, con esas solas dos características, el cuentacorrentista podría haber obtenido fácilmente en esta sentencia, ¿sí? Ahora, lo que es la protección jurídica, la buena fe, ¿no es cierto? Eso y a la unificación legislativa de las materias más importantes del derecho comercial no son características tan esenciales, ¿no es cierto? Que fueron igualmente quizás consideradas, ¿no es cierto?, en este proceso judicial. La buena fe, por cierto, es un tema que, como ya hemos dicho, puede servir válidamente, digamos, no solo desde el punto de vista de esta doctrina alemana, sino que en general para lo que es la interpretación de un contrato, pero en materia, ¿no es cierto?, de la doctrina alemana propiamente tal y lo que buscamos como respuesta, yo habría buscado, ¿no es cierto?, la explicación sobre la reducción de las formalidades y el predominio de la costumbre como elemento interpretativo de estas operaciones. Con ello, ustedes podrían haber dado, ¿no es cierto?, una explicación de que con estas características el cuenta correntista podría haber tenido éxito, ¿no es cierto?, en su pretensión procesal. Con eso ustedes habrían tenido también 20 puntos. Quien dio parte de la respuesta también se le dio parte del puntaje. Las notas las voy a tener, ¿no es cierto?, ya mañana a primera hora, pero mientras tanto tienen esta pauta. Y lo que sí les quiero advertir es que para los efectos de nuestro solemne, el día jueves, vamos a tener preguntas de desarrollo y les voy a dejar publicado también mañana, pero en la tarde, ¿no es cierto?, un texto para que lo lean y en función de él vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Dice relación más bien con una sentencia, pero no judicial, sino que del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y con ello, ¿no es cierto?, vamos a tener un antecedente que ustedes, con el cual van a poder, ¿no es cierto?, junto con el estudio, llevar adelante su solemne. Muy bien, estimados. Nos vemos el día jueves, que estén muy bien.